muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estamos? Muy bien, saludamos también a quienes nos están viendo a través del video. Como les habíamos dicho con anterioridad, hoy vamos a comenzar un ciclo de temas sobre las cartas del Nuevo Testamento, especialmente las de Pablo. Originalmente el plan era tener, creo que 3 sesiones sobre Pablo y una sesión más sobre las demás cartas. No les prometo que eso vaya a ser así, a lo mejor vamos a necesitar 1 o 2 sesiones más, dependiendo de cómo vayamos con nuestros tiempos, pero sí queremos dedicarle un poco de tiempo a estudiar la palabra de Dios para poder descubrir la riqueza que nos trae. Mucho del material que vamos a estar platicando está basado en este libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento, un estudio histórico, literario y teológico de Mark Alan Powell. Lo voy a poner para que lo vean también en el video. Este es un libro que está escrito originalmente en inglés, pero está disponible la versión en español. Entonces es un recurso bien interesante, es un recurso de muy buen nivel. Pueden ver, no es un panfletito de 14 páginas. Son 560 páginas, es un texto muy completo, para quienes quieran adentrarse un poquito más en el estudio del Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento de Mark Alan Powell. Entonces hoy vamos a hablar sobre Pablo. Si yo les hiciera esta pregunta, a ver si tenemos una sola respuesta o varias. ¿Quién inventó el cristianismo? Vamos, cada vez que escucho que alguien se pelea entre católicos y protestantes, sale esta pregunta. Jesús inventó el cristianismo. Sí, esa es la respuesta correcta, pero hay que entender qué es lo que significa eso. Porque Jesús nos trajo el Evangelio, la buena noticia de que Dios está de nuestro lado y que nos ama y que quiere salvarnos. Pero la manera en que eso se aplica en nuestras vidas cotidianas, lo que eso implica para nosotros, muchas de esas cosas no vienen de algo que dijera Jesús, sino viene de algo que escribió Pablo. Cada que citamos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Tesalonicenses, Filemón, todas estas cartas que escribió Pablo, estamos escuchando la manera de pensar de Pablo, cómo Pablo recibió el mensaje de Jesús y lo interpretó desde su punto de vista. Entonces, el cristianismo que nosotros vivimos, sí está originado en Jesús, como el cristianismo que viven todas las personas que son discípulos de Jesucristo en nuestra iglesia o fuera de ella. Todo el cristianismo está basado en las enseñanzas de Jesús. Pero la manera que nosotros tenemos de entender y aplicar las enseñanzas de Jesús está moldeada fuertemente por el pensamiento de San Pablo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Mucho del Nuevo Testamento se lo atribuimos a Pablo. Déjenme mostrarles aquí simplemente para que lo veamos. Una buena porción de nuestra Biblia son escritos de Pablo, de un solo autor. Entonces, pues bueno, ahí tenemos la importancia de Pablo. Vamos a hablar un poquito acerca de él, de quién era. Pablo nació en la ciudad de Tarso entre el año 5 y el año 2 antes de Cristo, o sea, era unos cuantos años mayor en edad que Jesucristo. Y nació en una familia judía y él se inclinó por la corriente del judaísmo de los fariseos. Pablo era un fariseo. Su nombre
en hebreo es Saulo y su nombre en griego y en latín es Pablo. No es que se haya cambiado de nombre, es que eran simplemente las dos formas en los idiomas del tiempo del mismo nombre de Saulo o Pablo. Muchas personas en el Nuevo Testamento experimentan algo parecido. Por ejemplo, hay una persona que su nombre griego es Silas, no sé si lo han oído hablar o mencionar en los Hechos de los Apóstoles, pero la forma latina y griega del nombre es Silvano. Silas y Silvano no son dos personas, es la misma persona, nomás usan dos nombres dependiendo del idioma en que estén hablando. Entonces Saulo y Pablo es la misma persona y el nombre puede usarse de forma intercambiable. El libro de los Hechos habla mucho sobre Pablo y Hechos menciona que Pablo fue discípulo del rabino Gamaliel, que era un rabino muy famoso de ese tiempo, un fariseo muy famoso, y que era ciudadano romano. No todos los habitantes del imperio eran ciudadanos romanos, así como aquí en este país, no todo el mundo es ciudadano. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona esas dos cosas, que fue estudiante con Gamaliel y que era ciudadano romano. Los escritos de Pablo ni comprueban, ni confirman, ni tampoco desmienten que esto haya sido así. Lo hemos aceptado como un hecho de la vida de Pablo, simplemente por las menciones que se hacen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no tenemos más evidencias acerca de esto. Lo que sí sabemos es que en un principio Saulo o Pablo era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Él era de los que estaba completamente en contra de las enseñanzas de Jesucristo y de sus discípulos. Incluso él estaba presente cuando martirizaron a Esteban, el diácono. Es el primer mártir de la fe. Lo apedrearon. El libro de los Hechos dice, y Saulo estaba viendo este acontecimiento. Y él era un activo perseguidor. Él organizaba a la gente para perseguir a los cristianos. Y una vez, de camino a Damasco, en Siria, él tiene una experiencia única. Podemos decir con toda confianza, una experiencia sobrenatural. Lo mismo que le pasó a la historia del pecado original, que Eva se comió la manzana. Bueno, en ningún lado sale la manzana. La imaginación del pueblo de Dios ha creado la manzana, ¿verdad? De la misma manera, la imaginación del pueblo de Dios ha creado el caballo y el hecho de que Saulo se cayó del caballo. Pero eso es lo que más fácilmente identificamos del acontecimiento, de cuando se le apareció Jesús, Pablo se cayó del caballo. No dice exactamente eso, pero ese es el hecho. De alguna manera, lo que queremos entender con esto es que Jesucristo resucitado derribó a Pablo de la soberbia en la que venía montado. El caballo simboliza la soberbia de Pablo, de creer que su apego a la ley era lo que Dios quería, más que el Evangelio de Jesucristo. Esto debió haber sucedido entre los años 32 y 36, es decir, unos cuantos años después de la resurrección de Jesús. A partir de ese momento, la vida de Pablo da un vuelco de 180 grados. Dice Hechos que durante un tiempo queda ciego y que para recibir el bautismo, un discípulo, Ananías, hace oración por él y se le caen de los ojos unas escamas y puede ver. Este es un simbolismo que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento del ciego que recupera la vista cuando se encuentra con Jesús. Y Pablo es uno más de ellos. La ceguera física es realmente
una expresión de la ceguera interior, del reconocer que antes yo estaba ciego, a pesar de que yo creía que sabía mucho, porque estudié con Gamaliel. Reconozco que esta experiencia que tuve de Jesucristo me hizo comprender mi ceguera y que necesito volver a aprender a ver. Ese es el significado de la transformación de vida. Y a partir de ese momento, él empieza a desarrollarse, a crecer, a aprender, a traerse todo el conocimiento que tiene de la ley de Dios y de las tradiciones de los fariseos y ver cuáles encajan y cuáles no encajan con el Evangelio. Y empieza a desarrollar su propia teología, empieza a desarrollar su propio entendimiento del cristianismo. Y en algún momento empieza a predicarlo. Y empieza a meterse en problemas por predicarlo. Pero cuando Pablo se lanza a predicar el Evangelio, se convierte en una de las figuras más importantes del cristianismo de la era apostólica. Ya que se dedica a la conversión, Pablo realiza 3 grandes viajes misioneros por prácticamente todo el Imperio Romano conocido entonces. Estos viajes debieron haber ocurrido entre los años 46 y 49, 49 y 52, y 52 y 58. No tenemos a ciencia cierta las fechas, pero más o menos, digamos que en un promedio sería el año 47, el año 50 y el año 55, más o menos. Algunas de las cartas son de este periodo, de cuando andaba de viaje misionero. Pero después, Pablo, por meterse en problemas por predicar el Evangelio, es hecho prisionero. Primero es encarcelado en Cesarea entre los años 57 y 60, y luego en Roma entre los años 59 y 63. Las cárceles en ese entonces eran diferentes, no eran lugares donde estabas encerrado a piedra y lodo bajo o tras las rejas. Muchas de las cárceles se parecían más bien al arresto domiciliario. O sea, tú tienes que quedar ahí, ahí vives, pero puedes recibir visitas, etc. Entonces, digamos que estuvo en arresto domiciliario en ese tiempo. Algunas fuentes históricas hablan de que Pablo tuvo una segunda carrera misionera. La idea es que estando prisionero en Roma fue liberado por un tiempo. Si esto sucedió, debe haber sido hacia el año 62. Y que hizo un 4.º viaje misionero. Y en esta ocasión fue hacia el occidente, llegando incluso hasta España. No hay pruebas fehacientes de ello, la evidencia histórica no es muy buena. Entonces, ¿es posible que haya sucedido? También es posible que no haya sucedido y que nunca haya sido liberado de su prisión en Roma, porque lo que sí sabemos es que muere decapitado en Roma entre los años 62 y 67. La tradición dice que el mismo día que Pedro murió crucificado boca arriba, ese mismo día Pablo murió decapitado en la misma ciudad, en Roma. Y por eso Pedro y Pablo son los patronos de la iglesia romana. Y en Roma, la Basílica de San Pedro fue construida sobre la que se cree es la tumba del apóstol Pedro, y la Basílica de San Pablo extramuros fue construida sobre lo que se cree es la tumba de Pablo. No tenemos ninguna razón para dudar que realmente esto sea cierto. Entonces, este es Pablo. Es una figura tremenda, polarizante. Es alguien que cuando persigue a la iglesia la persigue hasta el grado de participar en el asesinato de los cristianos. Pero cuando está a favor de la iglesia, Pablo da su vida. Se muere en la raya, literalmente, por el Evangelio. Entonces, Pablo es una persona apasionada, que se entrega a lo que cree con todas sus fuerzas. Por eso Jesús lo escogió para, por medio de Pablo, transmitirnos lo específico de su mensaje.
Jesús nos dio los grandes rasgos, pero ya a la hora de decir qué significa esto, cómo lo aplicamos, Jesús escogió a Pablo para gran parte de ese trabajo, de enseñarnos lo específico. Y Pablo lo hace a través de cartas. Pablo nunca tiene la intención de sentarse a escribir el Nuevo Testamento. Pablo lo que hace es escribir cartas a iglesias, a grupos de personas o a individuos. Y con el tiempo, la iglesia conserva estas cartas y reconoce en ellas la inspiración del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento hay 13 cartas o epístolas, significa lo mismo, que se le atribuyen a Pablo. Ahorita vamos a ver qué significa de que se le atribuyen a Pablo. También está la carta a los hebreos, que durante mucho tiempo se pensó que era de Pablo, pero que ahora sabemos a ciencia cierta que no. Entonces no sabemos quién es el autor de la carta a los hebreos. Por eso cuando se lee en la misa, dice lectura de la carta a los hebreos. ¿Se han fijado que no dice lectura del apóstol San Pablo a los hebreos? Pues porque sabemos que no fue del apóstol San Pablo. Entonces, de las 13 que sí se le atribuyen a Pablo, vamos a clasificarlas en 3 grupos. 7 de ellas, no tenemos duda, son de Pablo. O si queremos vernos lo más escépticos posibles, 7 de ellas son de la misma persona que se identifica a sí mismo como Pablo y que no tenemos ninguna razón para dudar de que sea el apóstol Pablo de Tarso. ¿Okay? Entonces, estas 7 son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, la primera de Tesalonicenses y la carta a Filemón. Entonces, esas estamos seguros, esas 7 estamos seguros que son de él. 3 pensamos que pueden ser de él, pero pueden no ser de él también. Depende de cuándo se hayan escrito. Esa es la variable aquí que tenemos razones para sospechar que fueron escritas después de que mataron a Pablo, y hubiera sido bastante difícil para Pablo escribir las cartas después de que lo mataron. Entonces, Pablo era una gran persona, era un tipazo, pero escribir cartas después de muerto es algo que creo que no es posible. Entonces, si estas cartas se escribieron después, pues entonces obviamente no son de Pablo. Si se escribieron antes, pues a lo mejor sí son de Pablo. Pensamos que puede que sí sean de Pablo. Estas 3 son Efesios, Colosenses y la segunda de Tesalonicenses. Y tenemos otras 3 que se le atribuyen a Pablo, pero que estamos casi seguros de que no son de él, porque estamos casi seguros de que son muy tardías, son desde finales del siglo I. Pablo ya tenía 30 años de muerto cuando se escribieron las cartas Primera y Segunda de Timoteo y la carta de Tito. Entonces, como no estamos 100% seguros, todavía vamos a decir lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pero quién sabe si es de Pablo. La verdad es que lo más probable es que no lo sé. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que sean de Pablo, que a lo mejor sean de Pablo, que no sean de Pablo? La verdad es que todas estas cartas, las 13, han sido reconocidas como inspiradas por Dios. Entonces, el hecho de que no sean de Pablo no significa que valgan menos. Para nuestro propósito de leer la Biblia, para escuchar la palabra de Dios en ella y para saber lo que Dios quiere de nosotros, lo mismo es Romanos y lo mismo es Segunda de Timoteo. Valen lo mismo. Pero si queremos entender lo que pensaba Pablo, es más confiable ir a las 7 cartas que sí estamos seguros que son de Pablo y no tanto a las otras. O sea, no es que estemos dudando de la verdad de esas otras cartas. Simplemente lo que pensamos es que a lo mejor esa no es la voz de Pablo. ¿Sí está claro eso? No quiero que se confunda que, sí, entonces la carta de Timoteo no sirve. No, eso no es lo que estamos diciendo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Entonces vamos a empezar a revisar las cartas. Y vamos a empezar obviamente por las cartas que sí son de Pablo. A lo mejor no con todas nos detenemos a leerlas, pero
Con las primeras sí, nos vamos a detener un poquito porque son las cartas más significativas. ¿Alguien sabe por qué están acomodadas las cartas en la Biblia en el orden en que están acomodadas? ¿Por qué va primero Romanos y luego primero de Corintios y luego segunda de Corintios y luego... ¿Alguien sabe por qué? Por el tamaño. La carta de Romanos es la carta más larga de las que escribió Pablo. Primera de Corintios es la segunda más larga, segunda de Corintios es la tercera más larga, y así sucesivamente, hasta que llegamos a la de Filemón, que es una sola página, es una notita. Esa es la razón por la que están acomodadas en ese orden, y bueno, es tan arbitrario como cualquier otro orden que pudieran haber escogido. Igual los pudieran haber puesto en orden alfabético, pero esa es la razón. Entonces vamos a comenzar con Romanos, precisamente porque es la primera carta que aparece en la Biblia. Entonces pues hoy vamos a platicar un poquito sobre Romanos y Primera de Corintios, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, la carta a los Romanos está escrita probablemente entre el año 57 y 58, probablemente desde Corinto, cerca del final de su tercer viaje. O sea, esta es una carta donde ya hay un Pablo con experiencia, que ha tenido la oportunidad y el tiempo de desarrollar su teología. La teología de Pablo está mejor expuesta que en cualquier otro lugar en la carta a los Romanos. Si queremos realmente saber qué es lo que piensa Pablo, necesariamente tenemos que ir a Romanos. Vamos a comenzar con la introducción de la carta, o sea, Romanos 1:1. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de santidad, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Palabra de Dios. Muchas de nuestras fórmulas litúrgicas, saludos litúrgicos, vienen de los saludos de Pablo. Este es uno de ellos. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Bueno, ese es el versículo donde está basado. Pero aquí Pablo hace mención de algo muy importante. Les dice a los romanos, ustedes no son judíos, pero Dios tiene un mensaje de salvación para ustedes. Ese es uno de los puntos claves para entender a Pablo. Pablo es quien, contra todo el pensamiento de los cristianos de su tiempo, piensa que la salvación de Dios es para todos, no nada más para los judíos. Los apóstoles, muchos de ellos pensaban, Pedro incluso, pensaban que nada más los judíos iban a ser salvados y que nadie más. Incluso la iglesia se reúne en el primer concilio de la iglesia para hablar sobre este tema, y a la conclusión a la que llegaron con la participación de Pablo es que efectivamente no es necesario hacerse judío para poder hacerse cristiano, para tener acceso a la salvación. Pero después de eso, después de que la iglesia había estado de acuerdo en eso, Pedro empieza a tener dudas y hubo una ocasión en la que llega a donde estaba una reunión mixta, ¿verdad? Donde había judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y Pedro hace mucho hincapié en ir a sentarse a una mesa con los judíos y no sentarse a la mesa con los gentiles. Todos eran cristianos, pero había cristianos judíos y cristianos gentiles.
Entonces Pablo le dice, ven por favor, quiero hablar contigo, y lo regaña. Porque habíamos quedado, Pedro, que no íbamos a hacer diferencia entre judíos y no judíos. ¿Por qué entonces tú tienes que sentarte con los judíos? No estás haciendo lo que habíamos quedado que íbamos a hacer. Y Pedro era Pedro, el jefe de los apóstoles, el líder supremo de la iglesia, la roca en la que Jesús fundó su iglesia. Y Pablo de todas maneras le dijo, estás mal, estás obrando mal. Con esto Pablo nos enseña que no debemos de respetar más los títulos y las posiciones que la verdad. Así sea el diácono, así sea el padrecito, así sea el obispo, si están haciendo mal y nuestro deber es decírselos para que lo corrijan. ¿Cuáles son algunos temas clave de la carta de los Romanos? Bueno, la primera es la justicia de Dios. Si traen la Biblia, pueden ir siguiendo. Vamos a leer Romanos 3, del 21 al 26. Dice, ahora se nos ha revelado cómo Dios nos reordena y hace justos sin hablar de la ley, pero ya lo daban a entender la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consiguió el perdón, y esto es la obra de la fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado, que había soportado en aquel tiempo. Y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él, que es justo, nos hace justos y santos por la fe propia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Pablo piensa esto. La situación original es que todos somos pecadores. Todos somos, por ser pecadores, enemigos de Dios. Todos hemos escogido algo más y no a Dios en algún momento de nuestra vida. O en otras palabras, todos hemos despreciado a Dios en algún momento de nuestra vida. Y San Pablo dice, esto merecería la muerte, porque despreciamos a Dios, que es el origen de la vida. Entonces, ¿con qué derecho seguimos viviendo si hemos despreciado al origen de la vida? Y dice Pablo, por pura bondad, porque Dios es bueno, ha decidido antes soportar nuestros pecados y ahora perdonarlos en Cristo Jesús, en su sangre. ¿Cómo funciona esto de la sangre? Hay que entender cómo funcionan los sacrificios en el Antiguo Testamento para entender esto. El sacrificio en el Antiguo Testamento no compra el perdón. Es decir, Dios no perdona los pecados porque mataste al borreguito. Dios perdona los pecados y tú matas el borreguito para decirle a Dios que estás consciente y agradecido de que Dios te perdonó. ¿Sí se entiende la diferencia? La sangre no compra el perdón de Dios. La sangre sella el contrato del perdón. Pero el contrato ya lo escribió Dios. Dios ya quería perdonarte. La sangre del sacrificio simplemente firma el contrato. ¿Sí? Porque muchas veces que caemos en esa tentación de pensar que la sangre de Jesús nos compra el perdón de Dios. Y en algunas ocasiones se menciona en esos términos.
Pero ese es solo un sentido figurado, porque así no es como funcionan los sacrificios. Lo que nos compra el perdón es la bondad de Dios. La razón por la que Dios nos perdona es porque Dios es bueno. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, sella la alianza. Pero Dios no estaba esperando que Jesús derramara su sangre para perdonarnos. Dios ya tiene toda la intención de perdonarnos desde el momento en que envía a Jesús a encarnarse en el vientre de la Virgen. Ya desde entonces empieza la redención. Y si queremos irnos todavía antes, en el mismo momento de la caída, Dios le promete a Eva: voy a poner enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente, y tu descendencia le aplastará la cabeza. Un hijo de mujer va a deshacer lo que tú hiciste. Entonces, esto es bien importante de entender. Por pura bondad, por pura gracia, el favor de Dios, el cariño de Dios no se compra. No tenemos nada con qué comprar eso, con qué ganárnoslo, con qué merecérnoslo. Entonces, esa es la justicia de Dios. El que por bondad suya nos haya perdonado, y ese perdón nos habilita, no nomás nos levanta del hoyo en que nos habíamos caído, nos pone frente a un camino de santidad. Seguimos leyendo del 27 al 31. Y ahora, ¿dónde están nuestros méritos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es reformada y hecha justa por la fe, y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de estas naciones, pues solamente Él es Dios quien salva al pueblo circuncidado a causa de su fe, y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar. ¿Qué quiere decir Pablo? No es el cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es poner tu confianza en Dios y dejar que Dios te vuelva a hacer de nuevo, quite todas las cosas que estorban en tu vida y te marque el camino justo, el camino recto. Eso es lo que te va a salvar, que pongas tu confianza en Dios y camines con Él toda tu vida. ¿Qué significa? Que ya no tengo que hacer nada porque solamente la fe y las obras están muertas. Eso no dijo Pablo, y eso no lo dijo nadie. El Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, es bien claro: la fe sin obras está muerta. Tú me dices que yo no tengo fe, pues ve mis obras, que mis obras hablen. Ahora tú dices que tienes fe, enséñame tus obras. A tus obras le voy a creer, a tus palabras no. Porque una fe sin obras está muerta. Entonces las obras son evidencia de la fe. Entonces lo que dice aquí Pablo no es que las obras no cuentan. Lo que dice aquí San Pablo es que el cumplir con los mandamientos de la ley no es suficiente para comprar el favor de Dios. Eso no es lo que nos salva. Y dice San Pablo claramente, porque si eso fuera lo que nos salvara, pues solamente los judíos, que fueron los que recibieron la ley, podrían salvarse. Y entonces Dios sería Dios nada más de ellos. Pero Dios es más grande. Dios es más grande. El mismo tema del evangelio que leíamos hace rato. Ay, es que se pusieron a cortar espigas en sábado. Entiende para qué sirve ese mandamiento. Y entiende que hay muchas ocasiones en las que es bueno aplicarlo, pero también hay algunas en las que no tanto. En las que necesitas dar el paso de la confianza en Dios, en las que necesitas bajar los rieles de la línea del boliche y tirar la bola con confianza de que ya aprendiste a tirarla por el centro para que llegue a ser la chuza.
sin necesidad de los rieles que la guían. ¿Vamos bien hasta aquí? Uh-huh. Ahora, la gracia y la fe requieren obediencia. Fíjense lo que dice en 5, 18 y 19. En verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, la multitud accede a la verdadera rectitud. Obviamente que aquí la desobediencia de uno, Pablo está hablando de Adán, no tanto de Eva. ¿Se fijan que todos que le queremos echar la culpa a Eva porque es mujer? Sí, Adán también. Fue lo primero que hizo. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué pasó? Ah, la vieja. Tú me diste. Fue ella. Me dio de comer del árbol prohibido. Yo no quería, pero ella me dio. Bien obediente, Adán. Y ya ves cómo se pone cuando no le hago caso. Pero Pablo no se deja encandilar por las palabras de Adán. Pablo dice, Adán voluntariamente aceptó lo que Eva le estaba ofreciendo. Entonces la culpa es de Adán. Y de Eva también. Y dice, por la desobediencia de uno, todos tenemos una sentencia de muerte. De la misma manera, por la obediencia de uno, Jesucristo, todos tenemos acceso a la vida eterna. En el plan de Dios todo rima. Todo hace match. Y Pablo ve esto con mucha claridad. Pero si se fijan en el tema, lo que hizo Jesús fue obedecer. Y ese es el modelo. Jesús es el modelo. Entonces nuestra fe en Jesús requiere de obediencia. A los 34,000 mandamientos que encontramos, todas las ocurrencias del Padrecito, no, obediencia a la voluntad de Dios que quiere que seamos la mejor versión de nosotros mismos y que nos da todos esos medios para que tengamos una idea de por dónde va. ¿Sí? Ok. Otra idea central de Pablo es que la salvación es para todos, no solamente para los judíos o no judíos. Y eso ya lo habíamos leído en la introducción. 1:16. Dice, como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. Entonces San Pablo reconoce, sí, los judíos primero porque ellos fueron los que Dios escogió en tiempos anteriores y a través de ellos nos envió a Jesús. Entonces ellos tenían el privilegio, o tienen el privilegio de escuchar primero, pero no solamente los judíos. Primero no significa que sean los únicos, nada más que son los primeros. Pero después de que ellos han escuchado, el resto del mundo también tiene derecho a escuchar, porque el resto del mundo también ha sido llamado a la salvación. En Romanos, Pablo también nos habla de muerte y resurrección. Vamos a leer 6, 3 y 4. Como ustedes saben, todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Entonces, Pablo es muy claro en esta cuestión. Cristo murió, verdaderamente murió. No hizo como que se moría. Se murió, lo mataron. Y de esa muerte que lo llevó al sepulcro, a Jesús lo enterraron, de esa muerte participamos todos. Porque esa muerte
No es como la muerte de Adán, que es una muerte de destrucción. Esta es una muerte de renovación. Es una muerte al hombre viejo. Es una muerte a lo que nos separa de Dios. Es una muerte a las cosas que nos jalan para abajo. Y dice Pablo, pero igual que Cristo murió y nosotros participamos en su muerte, también Cristo resucitó y nosotros participamos en su resurrección. Y es el bautismo el que nos hace participar en este misterio. Por eso la manera original de bautizar es por inmersión, es decir, la persona que está siendo bautizada es sumergida completamente en el agua, porque significa sepultar a la persona. Y salir es la resurrección. Echarle agua al bebé en la cabecita pues pierde un poquito el sentido, sigue siendo válido. El bautismo por aspersión sigue siendo completamente válido. Pero el signo visual se pierde. Todavía queda un vestigio que, aunque no está explícitamente en la rúbrica, yo se los enseño a todos mis alumnos cuando es el rito de la bendición del agua. Hay una parte donde la rúbrica indica que el ministro debe de sumergir su mano en el agua. Entonces, cuando la oración habla sobre, te pedimos, Padre, que la gracia de tu Hijo por el Espíritu Santo descienda sobre la gracia de esta fuente, para que todos los que han muerto con Jesucristo, y entonces sacas la mano y dice, puedan resucitar con Él a la vida eterna. Y dejas que tu mano chorríe el agua y agua, le haga el ruido para que haya algo de símbolo de muerte y resurrección. Pero ¿Y por qué no lo hacen ahora? O sea, ya es... se hace cuando es conveniente. Por eso tenemos la fuente bautismal con la manera de hacerlo. No se sumergen ahí, o sea... En la vigilia pascual sí, ¿Sí? los adultos sí. Antes, el ministro que los iba a bautizar se metía con ellos y los sumergía en el agua. Ahora, el padre Michael tiene una jarrita de agua desde afuera, ¿verdad? Entonces se mete la persona con el agua hasta el pecho y les echa el agua por encima. Digo, todavía es algo más parecido al original, pero sí, no, sí hemos perdido la fuerza visual del símbolo, pero de todas maneras la persona sí entra en el agua. Qué hermoso, más hermoso que estuviera. Sí, es una experiencia diferente estar en el agua. Sí. En otros tiempos, Pues sí, antes del... No tan allá, tan lejos, antes de que llegara el padre Michael, a mí me tocó bautizar a un par de veces a muchachos más grandes, no adultos, pero a muchachos más grandes, y también lo hacíamos por inmersión. Y era una experiencia bien fuerte. Andaba bautizado, andaba ahogando. Me esperó el padre echarme el agua. Otro pasaje que habla de muerte y resurrección es 10, 8 al 10. Entonces dice, y luego dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje y es la fe. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procurará la verdadera rectitud y tu boca que proclama te consigue la salvación. Esta es otra de las lecturas o de los pasajes que algunas personas malinterpretan, porque dice, con que creas en el corazón y lo digas con tu boquita, ya la hiciste. Creer en el corazón no cuesta nada. Nadie lo ve. A nadie le tienes que demostrar. Y las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿por qué dice Pablo que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Dios lo resucitó? Bueno, porque en la manera de pensar del pueblo judío,
El corazón no es el órgano que late y bombea sangre. El corazón es lo más íntimo y lo más profundo del ser humano. Y la boca es la manera con que el ser humano interactúa con el mundo. Es la parte más exterior del ser humano. Entonces San Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Tu fe en Jesucristo tiene que llegar a lo más profundo de tu corazón y también a lo más externo. Es decir, tiene que ser verdadera en el sentido de que de veras crees esto en lo más profundo de tu corazón, y tiene que notarse, no nomás en lo que dices, en cómo vives. ¿Sí? Esa es la intención de Pablo, pero algunas personas lo quieren interpretar como, no, pues ya está, nomás creo, siento bonito en mi corazón, Jesucito, Jesucito, Jesús resucitó, Jesús es el Señor, aleluya, ya soy salvo. No es tan fácil, tampoco es tan complicado. Tampoco es que tengo que ir de rodillas al santuario del Señor de los no sé quién para que se me pele la rodilla y entonces Dios me escuche. No, tampoco. Las expresiones de fe de cada quien las respetamos, pero no son necesarias. Lo que se necesita es que tu fe sea auténtica y que se note en tu manera de vivir. Eso es lo que se necesita. San Pablo también tiene esta idea bien clara que la iglesia ha aprendido, de que en las cosas de Dios, muchas de ellas son ya, pero todavía no. Parece como una contradicción, ¿verdad? ¿Ya tenemos el reino de Dios? Sí, ya lo tenemos porque está plantada la semilla en el corazón. Pero, ¿ya eso es todo? ¿Ya está completo el reino de Dios? ¿Ya llegó a su plenitud aquí en este mundo? No, todavía no. ¿Tenemos a Jesús en nuestras vidas? Sí. Pero todavía no es como va a ser para siempre. Las dos realidades son ciertas. Ya, porque la realidad existe, pero todavía no, porque todavía no ha llegado a su plenitud. Pablo lo expresa en el capítulo 5, dice: por la fe, pues, hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reordenados. Reordenados es reacomodados, o acomodados, pues. Algunas traducciones usan justificados, pero no se entiende eso muy bien. A lo mejor conviene utilizar otras palabras como reordenados. Reordenar nuestra vida, reorientarla hacia Dios. Entonces, por la fe hemos sido reordenados, reacomodados. Y eso ya sucedió. Ya conocimos a Jesús, ya cambiamos nuestra vida, ya nos entregamos a Él. Ok, entonces ahí ya se acabó. No, en el versículo 9 dice: con mucha más razón ahora nos salvará del castigo por su sangre. Hemos sido hechos justos y santos. Ya hemos sido reordenados, ya hemos sido hechos justos y santos, pero todavía la salvación o la plenitud de la salvación todavía no llega, todavía no la tenemos. Hay que seguir caminando hacia ella. Entonces, hay cosas que ya tenemos y hay cosas que todavía no, de la misma realidad. En esta obra de la salvación, la justificación ya la tenemos, pero en la plenitud de la salvación todavía no. ¿Vamos bien? Vamos al capítulo 14, porque este es uno de los puntos más importantes de la teología moral de Pablo. Escuchen, dice: sean comprensivos con los que no tienen segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros menos seguros comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal cual es.
¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene de pie o se cae es asunto de su patrón, pero no se caerá porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Si más veces leyéramos esto y más profundizáramos y más hiciéramos nuestras estas palabras, qué poquitos problemas tendríamos en nuestra vida. San Pablo reconoce que en la vida de la fe hay quienes van más adelante que otros. Dice: sean comprensivos con el que no tiene segura su fe, con el que todavía no ha afianzado su fe, porque todavía está caminando. Y dice San Pablo: no los desprecien, no los desprecien. Si ellos piensan que deben de abstenerse de comer carne, déjenlos. ¿A ustedes qué les importa para empezar? Déjenlos. Conforme ellos van caminando, van a descubrir que toda esa preocupación era innecesaria. Tú ya lo descubriste, dale gracias a Dios y deja que tu hermano descubra su caminar. Tú en algún momento dado descubriste eso. Y aquí está hablando de comer carne y de comer verduras, pero podemos hacer la comparación con muchas otras cosas, con cosas que están mucho más de moda, como para las mujeres el bendito velo, que ahora se está poniendo otra vez de moda, por alguna razón que todavía no puedo entender. Pero lo acepto porque San Pablo dice que tengo que aceptar a quien todavía no ha descubierto o la gente que insiste en que la única manera de comulgar es de rodillas y en la boca. Tú sabes, yo sé que eso no es cierto, que comulgar de pie y en la mano no solamente está bien, es la manera preferida de recibir la comunión en los Estados Unidos, pero hay gente que todavía va un pasito atrás en su caminar en la fe. Déjalos que crezcan a su ritmo. Déjalos que crezcan a su ritmo. Los pueblos de México, pues allá cuando los hombres llevan sombrero, se quitan el sombrero al entrar a la iglesia. Yo pienso que es un respeto, ¿no? Sí, un sí. Respeto Porque eso nos enseñaron en nuestra cultura que quitarse el sombrero es una forma de respeto. Sí, y las mujeres, pues su velito. Porque al contrario, las mujeres se tapan la cabeza como señal de respeto. Es algo que no hace mucho sentido, pero así es como nos enseñaron. Sí, así es como nos enseñaron. Sí. Y aquí entran los muchachos con sus gorras, con sus pañoletas, con sus... Y ¿los ha partido un rayo? Pero A yo nadie. tengo una pregunta a eso, ahorita lo voy a preguntar. Por ejemplo, lo que dice que recibir a nuestro Señor en la mano es algo que Él hizo, o sea, no en cual los apóstoles, bueno, eso es lo que se ve, ¿no? O sea dice, se lo dio el pan, dice, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, mi sangre, y el que coma de mí tendrá vida eterna, pero le dio el pedazo de pan al primer apóstol y luego se dieron ellos. La primera palabra que usa Jesús es tomen. Tomen, ajá. Tomen y coman todos de él. Tomen. ¿Con qué parte del cuerpo tomamos? Las manos. Con las manos. Con las manos. Entonces, si queremos obedecer al Señor, no vamos a sacarle la lengua. Vamos a tomar. Estiramos nuestra mano como limosneros porque no nos merecemos lo que estamos recibiendo. Yeah. Es una dádiva del Señor y lo recibimos y lo tomamos y lo comemos. Eso es lo que dijo el Señor, tan fácil como eso. Pero ahorita hay mucha controversia en eso porque Sí, hay muchas personas como era gente que se hincan a que le den y no le dan en la boca, no lo toman y se van mejor y no lo toman, pues. Sí, porque ellos piensan que saben más que la iglesia. Ese es el problema. El problema es, todas las divisiones que ha habido en la iglesia se originan porque una persona piensa que él o ella, y nada más él, sabe más que toda la iglesia. Entonces, aquí hay una persona que piensa que comulgar en la boca y de rodillas es la única manera respetuosa y segura y bla, 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 bla.
Y empezó a pasar esa idea. Y hay muchas personas que todavía no han crecido lo suficiente en la fe, que lo siguieron. Pero la iglesia, lo que la iglesia universal dice, recibir de pie o de rodillas está bien, recibir en la mano o en la boca está bien. Eso es lo que la iglesia universal dice. Lo que la iglesia de los Estados Unidos dice, sin quitar lo que dice la iglesia universal, pero aquí preferimos que sea de pie y en la mano. Pero eso es lo que la iglesia dice. Pero a muchas personas que no les interesa lo que la iglesia dice. Hay muchas personas que lo único que les interesa es lo que dice el padrecito fulanito de YouTube. O el predicador que vino a predicarles el retiro de ay, porque ahí sentí tan bonito. Esa tiene que ser la verdad. Sí. Yo hace como un mes fui a un retiro a Los Ángeles, donde tienen el río que le llaman. Y desde antes de que empezara la misa nos dijeron, se van a hincar y el padre va a pasar. Entonces toda la gente se hincaba y el padre iba a pasar. Sí. So, ¿De dónde venía el padrecito? no, era es una iglesia católica y esa es la iglesia donde él está. O sea, nosotros fuimos a un retiro por otra cosa, pero nos dijeron, ahorita hay la misa para que vayan primero a la misa y luego a... ¿En qué parte de Los Ángeles? Es San Pedro, porque ellos fueron con sí, nosotros. pero fuimos a un retiro de la Virgen, de Y la en llama esa del amor. iglesia donde Pero él les dijo, prestaron aquí el la salón. regla, dijo el Ajá. que es como nosotros, como el Catequista. catexista. De los organizadores. Los organizadores dijo, aquí se comulga en la boca, no en la Hincado. mano, y hincado. En esta iglesia. Como porque- se debe, como se Como merece. se debe Porque de aquí ser. nada más les prestaron el salón No. a ellos. Entonces dijeron, antes de empezar el retiro, todos vamos a ir a misa. No. Todos los que venimos al retiro. Entonces ya eso fue que ese padre es de ahí de esa iglesia Ok. y los ministros son de ahí de esa iglesia y eso es lo que... Ahí en esa iglesia se comulga de rodillas y en la boca. Sí, porque hay No como debe de ser, como es el capricho del párroco. Porque el párroco no es la iglesia, el párroco tiene la autoridad. El párroco puede decir, yo nada más voy a dar la comunión de esta forma y puede hacerlo. Como es una iglesia que tiene El riel, sí, o sea, pero de todas maneras, aunque tenga riel también tiene pasillo, o sea, y para hincarse, puede hacerse. Pero ahí el que está haciendo un capricho es el párroco de esa parroquia. El párroco no es la iglesia. Entonces ahí es cuando uno como lidera. Exacto. Se Pues queda ahí nada como- más obedecimos, Ok. ¿verdad? Porque Cuando así es y obedeces. Entonces nomás quedamos así, ok. Aquí Pero ustedes ya saben que ustedes que reciben la comunión tienen el derecho de comulgar de cualquier forma que ustedes decidan que es la mejor para ustedes, dentro de lo que esté permitido en el lugar a donde van. Porque si voy, por ejemplo, a México, ahí nada más la dan en la boca, bueno, de pie, pero en la boca. Entonces, no importa que yo sea diácono, si voy a misa en mi parroquia en Guadalajara, voy y me formo y le saco la lengua al Señor, o sea, ni modo, o sea, se tiene que aguantar, o sea, ahora que yo fuimos no puse al padrecito enfrente, lo puso él, así es que ahora se aguanta. Ahora que fuimos a México, mi hija le hace así y le da... es como que Sí. se me olvidó decirle Sí. Es, que eso no se la iban a dar. Hasta que abrió la boca, ok, ya. fíjense cómo está nuestro país de dividido. Porque hacemos una tormenta en un vaso de agua y pensamos que porque la otra persona piensa diferente se va a acabar el mundo, y piensa diferente entonces me ofende. Hemos perdido la capacidad de compartir opiniones a menos de que sean idénticas.
Pero esas personas son las que le dicen a otras personas, es que no también que reciban nada, tienen que hacerlo Pues en la sí. boca y hincado. Pues sí, o sea, y no nada más eso, en todas partes, ¿verdad? Todos tenemos que ser iguales porque si no somos idénticos, es un signo de que nos odiamos. Y yo no sé si ustedes vieron esta semana una cierta reunión política que hubo por allá en un lugar, creo que es en Milwaukee, donde un personaje muy prominente de ese partido, ¿verdad? Tuvo un percance y trae un parche en la oreja. Pues ahora andan todos con un parche en la oreja. Porque tienen que ser idénticos. Porque si no son idénticos, entonces no son fieles. Pero también sacaron Las camisetas, playeras, como les llamen, con la cara de él y con la Sí, pero ahora todo, se ponen la venda, la gasa en la oreja porque tienen que verse igual. Y en español, Porque si no, ya sacaron un corrido. Sí saben que es un Oh, corrido. sí, un corrido De él sacaron. también. pero fíjense al grado al que llegamos, o sea, tenemos que ser idénticos al líder porque si no, no pertenecemos. Ojalá que todos los católicos fuéramos igual de buenos que el Papa Francisco. Me quería comentar que por eso estamos aquí, para aprender y poder tener nuestra propia opinión y no tener que hacer lo que todos los demás hacen. Claro. Porque eso es algo bien importante que tenemos que entender. La Iglesia Católica no es una secta, no es un culto donde todo el mundo tiene que pensar igual. La Iglesia Católica es católica, precisamente eso es lo que significa. Católica significa de acuerdo con todos. Hemos flojamente traducido católica como universal, pero universal en el sentido de que de acuerdo con todos, es decir, la iglesia donde todos caben, la iglesia donde todos tienen un lugar, esa es la Iglesia Católica. Entonces sí, también la gente que escucha tonteras en YouTube y las empieza a poner en práctica, también ellos. Ahora que leer la Biblia, no ver YouTube. Sí, pero el problema es que después empiezan a decir, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que recibas la comunión? No, pues es que en la Biblia no habla de eso. Es la iglesia. La vida de la fe no se terminó cuando se escribió la Biblia. La vida de fe continúa y la Biblia es uno de los fundamentos, es una herramienta, pero no es la totalidad. En la Biblia tampoco habla del internet, ya están en el YouTube, ¿cómo les llega? Pues por el internet, ¿verdad? ¿Dónde está el internet en la Biblia? Pues no, entonces no veas en YouTube, no veas el internet, no veas el Facebook, no, ¿por qué no está en la Biblia? A ver. Ahí uno se llena de cosas que después quieres hacer eso, lo que hicieron ahí en el YouTube. Por eso yo a mi esposo le digo, ya, quítate. ¿Qué padre dijo eso? ¿Qué padre dijo eso? ¿Sabe que ella mejor no está matando? Como ahorita andas diciendo que eso todo lo que pasó el sábado pasado ya lo habían Planeado. No, de los que tienen no premonición. Ah, sí, ya lo habían profetizado. Profetizado. Ok. Entonces ahorita ya salieron un montón que ellos ya lo habían profetizado. Oh, sí, no, yo también. No le dije a nadie, pero yo también ya lo había profetizado. Por Dios. O sea, ¿Y quién sabe qué más irá a pasar más de la... pues quién sabe, no Solo sabemos, Dios la sabe. verdad es que no sabemos, o sea, pero Dios sabe lo que va a pasar. exactamente. Último punto de Pablo en los Romanos, las mujeres. Y no nada más las mujeres en el ministerio. Capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos y ayúdanla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido y están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primer convertido cristiano de la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes.
Saluden a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles conocidos que se entregaron a Cristo antes que yo. Aquí hay varias mujeres. La tradición ha mal traducido uno de los nombres. Aquí dice Junias, que es el nombre de un hombre, pero los textos originales tienen a Junia, que es el nombre de una mujer. Y dice San Pablo, saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, son apóstoles. Los dos, él y ella, apóstoles muy conocidos que se entregaron a Cristo Jesús antes que yo. Y si quedara alguna duda, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de San Creas. Recuerdo que nos hablaron de ¿Es ella. esto? Sí, Ujú. ella es Santa Febe. Ay. Entonces, ahorita la iglesia está en un periodo de diálogo, de escucha al Espíritu Santo, y aunque hemos desafortunadamente pospuesto el tema de la ordenación de las mujeres al diaconado, es algo que va a estudiar un grupo más pequeño y que no va a terminar el estudio para octubre. Pero lo que sí va a suceder en octubre es la segunda reunión plenaria del Sínodo de los Obispos, y uno de los temas principales es el papel de la mujer en la iglesia. La iglesia reconoce que históricamente hemos discriminado a las mujeres, las hemos relegado a un plano secundario, donde están para cosas de servicio, pero no para cosas de liderazgo. Pero es algo que no hace match con la realidad. ¿Quién es la líder de nuestro grupo de oración? Pues Mari, una mujer. ¿Quién dirige todos los esfuerzos en español de esta parroquia? Irma, una mujer. Y esta parroquia no es una parroquia rara. En muchos lugares hay mujeres que están haciendo el trabajo no nada más en la trinchera, sino también en posiciones de liderazgo. Pero lo hacen extraoficialmente. Porque la iglesia no tiene una estructura donde las mujeres participen oficialmente, tengan acceso a la toma de decisiones de alto nivel. Entonces, eso es algo que no podemos decir que está basado en las Escrituras, porque no lo está. Aquí tenemos la prueba. Tenemos muchas mujeres en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, que son verdaderas líderes del pueblo de Dios. Y necesitamos descubrir la manera en que la iglesia puede reconocer ese liderazgo y agradecer ese liderazgo. Entonces, nuestra oración por los delegados para el sínodo de los obispos en octubre es que el Espíritu Santo tenga la voz en el sínodo y que los demás puedan escuchar, al conversar entre ellos, puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, para que el Espíritu nos enseñe cómo podemos caminar juntos también con las mujeres. Y aquí le vamos a parar. Nomás tuvimos tiempo de una carta porque se puso buena la plática. Pero bueno, vamos a seguir con las diferentes cartas. Vamos a dedicar algunos viernes a esto. Y como les dije, al final de esta serie, para mantenerlos más interesados, vamos a volver a tratar el tema de las anulaciones matrimoniales, por si tienen a alguien que piensan que les pudiera interesar ese tema, estén pendientes para que sepan bien cuándo lo vamos a dar, para que los inviten. Y sigan invitando más personas, por favor, al grupo de Yo oración. voy a orar para que vengan las personas que me han hecho esa pregunta, porque hay, por ejemplo, que es eso, que a veces aprendemos de los retiros, que el padre dice, cuando te casas tienes que cargar tu cruz, pero ¿cómo cargas tu cruz? O sea, es lo que a veces no entendemos. Carga tu cruz. Si el marido te engaña, si el marido te